La Junta ha encomendado a la Universidad de Extremadura el desarrollo en el plazo de 4 meses de una estrategia sobre reto demográfico y equilibrio territorial, en el que se incluirán las aportaciones de los agentes locales y comarcales, y a partir de la cual se desarrollará el Pacto Social y Político por el Reto Demográfico y la posterior ley en esta materia. Nuestros políticos se están tomando en serio, por fin, lo que desde esta tribuna llevamos demandando, que son actuaciones para cambiar la tendencia de caída paulatina de población que estamos sufriendo en nuestra región. Este pacto, en el que espero participen todas las fuerzas políticas, los agentes sociales y el resto de la sociedad civil, podrá articular medidas para evitar la despoblación en un periodo de tiempo medio. A las conclusiones que extraigan los expertos de la universidad, que son los que saben sobre geografía humana, hay que aportar soluciones, y estas deben venir de manos de la política, que para eso es la única herramienta con la que contamos para solucionar el problema. La despoblación no se resuelve con medidas específicas, sino que deben articularse una batería de propuestas que afectan a varias áreas que van desde el empleo, pasando por el incentivo de la natalidad, la oferta educativa y sanitaria en núcleos rurales, soluciones para el acceso a la vivienda, comunicaciones y hasta medidas económicas y fiscales para el mantenimiento y el fomento de empresas. Las soluciones deben ser, por tanto, transversales a varias áreas y por ello pido a todas las fuerzas que hagan causa común de este problema y trabajen conjuntamente con el resto de la sociedad para paliar el lento descenso poblacional. Hay que trabajar y mucho en impulsar medidas efectivas porque el tiempo nos apremia. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, edición número 1078, en la que vamos a hablar de varios temas. Hoy viene la jornada, para ser próxima al fin de semana, muy cargada de contenidos. Para ello contamos en esta mesa de diálogo y de análisis con Irene Torres. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Después de esta pausa. Sí, un fin de semana de relax me tocaba y bueno, también tenía ganas de desconectar un poquito, pero he vuelto con muchas ideas y además he tenido mucho tiempo para leer, que eso siempre ayuda mucho para este tipo de tertulias, así que vengo muy contenta. Muy bien, nos alegra tenerte aquí. Abel Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal tu semana? Bien, bueno, ya dando clase, ahora toca lo problemático que son los exámenes, por ejemplo, en la UNED, que es donde estoy ahora mismo, aparte del instituto, es decir, haciendo prácticas sobre exámenes y... ¿Se siguen haciendo los dos parciales típicos de febrero y junio? Bueno, febrero, mayo o junio. Pues enero, febrero, mayo, junio. Claro, tengo que dar clase el miércoles pasado, lo di, el miércoles y también daremos otra clase fuera de la UNED, en Caja de Ahorros de Badajoz, bueno, pues para, lógicamente, practicar y practicar y practicar, porque sí que hay gente mayor, que es el curso de acceso, por ejemplo. Ajá. Pues la verdad es que es muy agradable ver cómo gente mayor está trabajando en este momento, es decir, no solamente se estudia en los institutos, sino gente mayor que de alguna manera vuelve a la universidad. Vuelve a la universidad. Eso está muy bien, porque además hay esas asignaturas pendientes que tienen personas que no pudieron o bien acabar sus estudios o no iniciar su etapa universitaria, y ahora pues con en la jubilación muchas personas vuelven de nuevo a estudiar para resolver esa asignatura pendiente en su vida. Yo recuerdo, nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Yo recuerdo cuando les digo, cuando tienen que, cuando van a hacer un examen y decirle, hombre, bueno, es que yo escribo bastante bien, y le digo, hombre, no siempre y cuando no empieces diciendo todos los días, así me gusta a mí, ¿no? Bueno, por cierto, no sé si habéis visto las imágenes de la ambulancia que salió ardiendo ayer, una ambulancia de la empresa Tenorio, la concesionaria del transporte sanitario en Extremadura, que hacía una ruta de viajeros programado entre Madrid
y esta comunidad, y que salió ardiendo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Las imágenes que las están viendo ustedes ahora mismo son un tanto duras, porque hay una explosión al final en la que se puede ver cómo se acerca un trabajador de esta ambulancia. Pero según el sindicato Uso, que ha facilitado estas imágenes, se trata de un efecto óptico. El trabajador no sufrió ningún daño en esa explosión, se encontraba muy por detrás de donde estaba ardiendo el vehículo, pero realmente llamativa esta ambulancia, por cierto, que salió ardiendo por sí sola, según este mismo sindicato, esta fuente, una ambulancia que tiene solamente 2 años. ¿Cómo salen ardiendo unos vehículos nuevos? Es algo, bueno, no sé. Bueno, difícil. Yo creo que varios sindicatos llevan bastantes meses denunciando ciertas condiciones de ambulancias, de material y sobre todo de mantenimiento, ¿no? Entonces, no es un sindicato el que lo ha hecho, en este caso el sindicato más activo ha sido Uso, y hay que agradecerle el cómo están reivindicando desde el principio y cómo nunca se han bajado del carro pese a pequeños avances que siempre han considerado que no son suficientes. Pero sí es verdad que creo que no podemos olvidarnos a la hora de realizar, cuando vemos estas denuncias, que las vemos puntualmente, no podemos olvidarnos de que pueden tener consecuencias como lo que pasó ayer, y que debemos agradecer que no le haya pasado nada al trabajador que estaba cerca y que solo sea un efecto óptico, porque la verdad que al ver las imágenes te quedas bastante impactado. Y creo que todo esto tiene una solución, y es que se abra una investigación de este hecho concreto, pero que ya que se va a abrir una investigación por un hecho concreto, se vea en qué condiciones está todo lo demás. Y bueno, creo que será evidente que una vez que haya que tener en cuenta las cosas de contratos administrativos y tal, este hecho debe tenerse en cuenta, porque es verdad que un accidente lo puede haber en cualquier momento, que un accidente no puede ser sinónimo de que todo va mal, pero sí es verdad que cuando se lleva muchos meses diciendo que todo va mal y hay un accidente, sí que habría que tener en cuenta que puede estar relacionado. Es que está claro que llevamos diciendo durante mucho tiempo, es decir, reivindicaciones de los trabajadores, y que se hará un nuevo contrato, y sobre todo cuando te ves estas imágenes, a mí me llama la atención que esto no es real, pero bueno, ¿cómo que no es real esto? No, yo creo que deben de tomarse medidas reales contra ambulancias Tenorio, porque yo creo que ya es tiempo suficiente de tomar responsabilidades reales. Yo supongo que se investigará este incendio, ¿no? Si ha sido motivado por un fallo casual, cortocircuito de la propia ambulancia, o está motivado en una ambulancia de Madrid hasta en dirección a Extremadura, y bueno, y salga ardiendo una ambulancia. Pues, no sé, ¿qué más puede pasar? De alguna manera. Hace unos meses, bueno, creo que ya hace un año, la verdad que me cuesta mucho cuando pasamos de año orientar los meses, hace unos meses hubo una comisión de investigación, claro, en la Asamblea de Extremadura, que la propició el grupo de Podemos, y que fue bastante completa porque se contó con los trabajadores y se contó con testimonios de trabajadores de cómo estaban las ambulancias, de cómo estaban los servicios. Y yo creo que en ese momento ya habría que haber, hubiese que haber habido eso, que rescindir el contrato, porque es verdad que vemos cómo ya salieron bastantes incidencias tanto de higiene de las ambulancias como otro tipo de incidencias del cambio de ruedas, que no llevaban ruedas de repuesto, y cosas que pueden propiciar un pequeño accidente, pero es que al final hemos visto que todo aquello que salió, que podía ser menos grave, se ha convertido en un accidente de bastante gravedad. Creo que en ese momento en el que ya había gente implicada en denunciar la situación de ambulancias Tenorio se tenía que haber hecho, no se hizo. A ver si ahora que ha pasado algo más grave o más visible, puede ser que la Junta tome medidas un poquito más serias al respecto. Pues es la segunda, estoy recordando, es la segunda ambulancia de Tenorio que sale ardiendo. El año pasado, al final de 2019, también hubo otro caso parecido de una ambulancia que salió ardiendo, aquí en Extremadura, precisamente. Sí, por eso he dicho lo de más escandaloso, ¿no? Porque accidentes ya ha habido, pequeños accidentes de quedarse en mitad de la carretera sin una rueda de repuesto en una ambulancia, ya ha habido, el del año pasado, pero como no fue tan visual, por así decirlo, le quitamos gravedad, ¿no? Bueno, un accidente, bueno,
pero creo que esta vez ya es una cuestión que además trasciende de lo que podemos decir básico, ya es una cuestión que hemos visto que no se puede dejar sobre la mesa, nadie va a permitir, yo creo que después de ver esas imágenes la situación se quede sobre la mesa. Bueno, otra cuestión, estamos de un día con malas noticias, en este caso por un presunto delito medioambiental y de daños al patrimonio. Les comento, el equipo de investigación del SEPRONA de la Guardia Civil de Badajoz ha instruido diligencias penales al responsable de una empresa de Mérida por un supuesto delito de daños contra el patrimonio histórico al realizar vertidos de aguas industriales sobre una canalización romana, lo que ha dañado varios yacimientos inventariados. En el marco de la operación Dunbengan, la investigación se inició a raíz de la información obtenida por la Guardia Civil en la que se ponía de manifiesto posibles irregularidades que se venían llevando a cabo por empresas industriales de Mérida, al realizar vertidos descontrolados de aguas industriales sobre lechos de arroyos de la capital extremeña. De las diferentes inspecciones, pesquisas e investigaciones realizadas en el citado lugar, los agentes pudieron comprobar los hechos mencionados, así como averiguar la titularidad de la empresa emeritense responsable de estos vertidos de las aguas producidas por la actividad industrial. También se pudo verificar que esos vertidos también fueron a parar a una canalización romana, dañando varios yacimientos inventariados. Ante los citados hechos, el supuesto responsable de la empresa se le han instruido diligencias como investigado por un delito de daños contra el patrimonio histórico, no exenta de las diferentes infracciones administrativas al realizar vertidos de aguas industriales, y han sido puestas a disposición todas ellas diligencias de los juzgados de instrucción de Mérida. ¿Cómo se puede hacer esto hoy en día? Ben. Yo la verdad es que no... Yo creía que estábamos más concienciados. Sí, que no lo entiendo. La sociedad está ya más concienciada. No lo entiendo, más que concienciado, es que de alguna manera, y sobre todo tratándose de un ciudadano de Mérida, que lógicamente habría que decirle, oiga, que es que está usted hablando, estamos hablando muchas veces de las actuaciones sobre el patrimonio o contra el patrimonio, y que lo puede hacer alguien que es de Mérida. También hay que decir quiénes son. Ya vale, no vale el hecho de decir lo hizo un tal, un cual, no, pero es que de alguna manera tenemos que actuar, y luego, sin embargo, actuamos con cosas menores y me parece que es irresponsable, y toda la ciudadanía de Mérida tenía que ponerse, bueno, no de parte, sino ser consciente, decir todo el mundo, toda la ciudadanía de Mérida, que estas cosas no pueden suceder. Y que no hay que permitirlas. Que no hay que permitirlas. Enérgicamente. Condenarlas y decir, fulanito, el otro, no, aquí nadie dice nada. Pero casi nunca. Irene. Creo que esto sí que es una cuestión importante judicial. Cuando todos estos días llevamos hablando de cuestiones judiciales sobre temas políticos, que claro, no digo que no sean importantes, pero que se les ha dado mucha rapidez, creo que esto sí es una cuestión judicial a la que se le debería dar muchísima prioridad, y creo que así se hará, porque además entiendo que una vez que este tema se sabe, que también entiendo que no se haga pública la empresa hasta que haya una diligencia, porque es normal, porque bueno, si se demuestra que no, podría sufrir las consecuencias una empresa que no tenga la culpa, pero una vez que se demuestre, por supuesto que se hará pública la empresa. Claro, una vez que haya condena, yo creo que sí se dirá quién es la empresa, y yo creo que los emeritenses y las emeritenses sí que actuamos en consecuencia con esas cosas. O sea, no creo que una vez que un emeritense o una emeritense supiese cuál es la empresa, volviese a contratar, por ejemplo, servicios de esa empresa. Porque si algo hemos visto en los últimos años es que, en general, sí que los emeritenses empiezan a cuidar su patrimonio. Se ve con el proyecto este de Adopta un Monumento, y se ve con muchos pequeños proyectos que la gente va cada vez más concienciándose de lo que es su patrimonio, y eso es muy importante. Que esta empresa haya hecho esto me parece una pasada en el servicio, o sea, en el sentido de patrimonio, pero también en el sentido medioambiental, porque está muy mal regulado el tema de los vertidos. Podemos hablar de patrimonio, que creo que todo el mundo estamos de acuerdo, aunque tenemos que cuidar nuestro patrimonio, pero podemos abrir el segundo debate, y es qué pasa con los vertidos. Hasta qué punto está bien regulado y sobre todo está actualizada la legislación.
y podemos hablar también de qué tipo de empresas hacen vertidos y por qué nos llegamos a ver en situaciones como esta. Cuando el año pasado se habló de la azucarera y se hablaba de los vertidos, nosotros dijimos, es muy importante que en el proyecto se hable dónde van esos vertidos, de qué manera se va, y todo el mundo nos decía, es que al final lo importante es el trabajo, y yo decía, bueno, pero vamos a hablar un poco de todo, porque lo importante es el trabajo, pero también lo importante es cuidar no solo nuestro patrimonio, sino cuidar nuestros ríos y cuidar nuestro ambiente. Pero sin embargo la azucarera, por ejemplo, no produjo, ni ha producido nunca... Bueno, todavía no ha producido nada. Vertidos, pero claro, y aquí resulta que los conocemos. A mí me hace gracia, me encanta leer las palabras que luego parece que tienen sentido, ¿no? Dice, dentro de las gestiones desarrolladas con la Dirección General. ¿Eso qué significa? De bibliotecas, archivos y patrimonio se pudo verificar que esos vertidos también fueron a parar a una canalización romana, pues dañando varios yacimientos. Supongo que habrán detectado vertidos en la canalización romana y han cruzado con la Guardia Civil los datos. Claro, supongo porque parece, si lo lees, llega a ser ilegible. Bueno, creo que eso lo único que dice es que tenemos que ser más contundentes con nuestro patrimonio. Ya somos bastante contundentes, pero creo que tenemos que ser más contundentes con nuestro patrimonio, porque esto ya, bueno, creo que una vez que está la Guardia Civil y tal, debe estar ya bastante, o sea, una vez que ha salido a la luz estas noticias, porque debe estar bastante investigado. Entonces, no sé, me parece muy fuerte que seamos capaces de ver esta noticia, ¿no? De ver esta noticia hoy en día, y supongo que los políticos reaccionarán próximamente y que los ciudadanos también, porque al final lo que hemos dicho, ¿no? Nuestro patrimonio es fuente de trabajo, es fuente de turismo y es fuente de todo lo que tenemos aquí en nuestra ciudad. Si es que además es increíble, ¿no? Es decir, se dice vertidos de aguas industriales sobre lechos de arroyos. Bueno, parece un cuento. Es hacer un cuento real, es decir, se hacen vertidos sobre lechos de arroyos en Mérida y dentro están los monumentos, o está eso fuera de la ciudad. Bueno, es que lo que hay fuera también son monumentos, al claro, final no solo son monumentos. Ten en cuenta que las canalizaciones romanas de los acueductos vienen por fuera, evidentemente. Yo supongo que se referirá a eso, que a través de los lechos de los arroyos en los que se han producido estos vertidos han ido también a parar, pues, me refiero a las conducciones romanas, ¿no? A esta literatura. Y esas romanas, ya saben, van recorriendo toda la ciudad. Van recorriendo toda la ciudad, claro. Sí. Bueno, vamos con otra cosa un poquito más amable, y que nos gratifica, que surjan iniciativas de este tipo. Este jueves se ha presentado el mural que la Asociación de Madres y Padres del Colegio Giner de los Ríos de Mérida ha realizado sobre la figura del pedagogo que da nombre al centro, Francisco Giner de los Ríos. El presidente de la AMPA ha señalado a Televisión Extremeña que esta actividad se ha hecho para fomentar los valores culturales entre los alumnos. Este mismo presidente no descarta invitar a otras AMPAs o AMPAs de otros centros educativos a hacer lo mismo, ya que también ayuda, dice, a hacer barrio y ayuda a dar a conocer la ciudad por su arte urbano. Recordamos que dentro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, han estado también pintando en edificios públicos murales realmente preciosos, de artistas además contrastados del arte urbano, y que una de las tareas también que tenía como objetivo el ayuntamiento era fomentar el arte urbano en la ciudad para que sea referencia también en este sentido. Irene, ¿a ti te gusta? Yo sé que te gusta. A mí me encanta, yo estoy totalmente encantada con este mural y con todos los que se han hecho dentro de las ODS, porque además me gusta el cómo se ha hecho. No solo me gusta el resultado final que vemos, que por supuesto creo que eso nos encanta a todos porque creo que todos son preciosos, sino el proceso que se ha tenido para construir estos murales. En el caso del Giner de los Ríos, y por lo que he estado leyendo, se ha tenido muy en cuenta la misma comunidad educativa, primero enseñándole quién fue Giner de los Ríos, que a veces se nos olvida mucho, vemos los nombres de las calles o de los sitios y se nos olvida ver de dónde viene, y creo que se ha tenido muy en cuenta a los alumnos, a los profesores, para a la hora de hacer el mural explicarles quién es. Creo que han hecho un dístico que
Bueno, han desarrollado toda una actividad educativa en torno a este mural. Claro, y eso es precioso, creo que es una de las maneras más bonitas de educar, siempre hablamos aquí de educar y creo que eso es educar en el más amplio sentido de la palabra. Y con los murales ODS se ha hecho algo parecido y además ha tenido muy en cuenta una estructura social que ha sido a la hora de trabajar con los barrios, tener en cuenta a chavales y chavalas que viven allí y enseñarles que el barrio es su patrimonio, que forma parte de su vida diaria y todos llevan un valor detrás. Entonces creo que eso es impresionante y bueno, ahora que tenemos un vicepresidente de ODS, espero que pueda seguir esta línea, esta materia, porque creo que Mérida, o sea, gana muchísimo con este tipo de acciones y no solo Mérida, sino la gente de Mérida. En unos años se podría incluso convertir en un atractivo turístico. Hay muchas ciudades, Berlín es una de ellas. Berlín, Lisboa, tiene unas cosas Lisboa también, que efectivamente maravillosas. Resume de arte urbano, ¿no? Aquí en Extremadura también tenemos un par de pueblos, Romangordo y otro par de pueblos que usan los murales de turismo y bueno, yo así como idea dejo que en unos años, cuando esté mucho más completo, se puede hacer turismo en torno a eso, porque es un turismo precioso. Yo alguna vez que he hecho turismo me he ido a ver los murales de hace poquito que estuve, bueno, la semana pasada que estuve en Canarias, estuve viendo los murales que hay porque allí han hecho murales también con su historia, con cómo recolectaban y eso, y al final aprendes muchas cosas sobre una zona que si no aprenderías porque no te leerías un libro con respecto a cómo se recolectaba a lo mejor en Canarias hace 50 años, la verdad. Y ves el mural y te interesas por qué se hacía eso. Y creo que es lo que va a pasar cuando la gente pase por delante del Giner de los Ríos. Indudablemente. Por cierto, afortunadamente los amigos del vandalismo están respetando, salvo aquel episodio que recordáis del puente de la Antigua, de verdad. Sí. Sufrió tal condena social que yo creo que se han dado ya por aludidos y afortunadamente desde entonces fue la única que se produjo, no ha habido ningún acto vandálico en torno a estos murales. Y a mí me parece cosas fundamentales, es decir, el hecho de hacer un mural, de que la gente se sienta satisfecha de lo que ha realizado, es decir, que una asociación de padres y de madres y que quieran abrirlo a otras AMPAs, ¿no? Bueno, pues me parece que son cosas que realmente llenan de orgullo a un centro educativo y más llamándose Giner de los Ríos, pues lógicamente yo muy contento. A ti te va además en la profesión y en el oficio, ¿no? Sí. Por cierto, antes de entrar en otra materia, ya que estamos hablando de educación y aprovechando que hemos comentado esta actividad del Giner de los Ríos, está muy en estos momentos en debate el tema del PIN parental que quiere poner en marcha el gobierno de Murcia. Es una medida de Vox, el socio gobierno del Partido Popular, y atención, ha recibido también la ayuda, el plácet de Ciudadanos. El gobierno ya ha conminado a esa comunidad a que retire el PIN parental. Pero tú nos puedes explicar exactamente qué es el PIN parental, qué es lo que quieren hacer. Vamos a ver. Yo todavía no lo pillo, vamos, sí lo pillo bien, pero lo que yo creo que ha hecho la comunidad o plantea la comunidad de Murcia es algo que no tiene ningún sentido. Es decir, es como si estuviéramos hablando de que cada uno hiciera la educación de una forma distinta. Y de una forma distinta, pero a la misma vez diciendo, no, es que nosotros entendemos que esto tiene que ser así, cada uno tiene que legislar, hacer la educación como cada uno quiera. Eso no puede ser, y eso es un poco lo que ha aparecido con el PIN parental. Bueno, al fin y al cabo lo que pretenden, según yo he leído, es que los padres puedan tener potestad para que sus hijos decidan sobre sus hijos si van o no van a depende de qué actividad, sobre todo aquellas relacionadas con diversidad sexual, etcétera. Claro, porque en definitiva todo lo que está detrás son otras cuestiones como el tema sexual, el tema religioso, claro, y lógicamente yo creo que ya va siendo hora, yo creo que va a ser hora de que acabar con la LOMCE y hacer un consenso real sobre la educación, pero que nadie pueda... ¿Crees que se alcanzará un consenso? Es la única manera de alcanzar un consenso.
Ya sé que es difícil que haya un partido político que se llame Vox, vale, pues muy bien, por mi parte no, porque ahí está lo que está sucediendo en Murcia, ni más ni menos, es que están diciendo que cada padre, pero ¿cómo que cada padre es el que tenga que decidir? Esta medida tiene que aprobar el Consejo Escolar de Murcia. Claro. Tú eres el presidente del Consejo Escolar de Extremadura. Tenéis pronto una reunión de todos los consejos escolares, ¿no? Claro, autonómicos. Es la idea de los consejos escolares autonómicos para hacer un consenso, intentar un consenso para acabar de una santa vez con la ley Wert. Irene, ¿a ti qué te parece todo esto? Me parece que además es marketing, porque llamar PIN parental a algo que lo que pretende es represión, o sea, es una manera... Que un padre diga, yo soy el que decide, que usted decide qué. Es que, yo claro, como profesor y director de un instituto, usted no decide nada, nada. Yo creo que sí, que los padres tienen derecho... Acabaría con también un derecho que es la libertad de cátedra. Pero claro, entonces usted llega aquí con un PIN puesto, ¿dónde? No sé, ya no quiero, ni siquiera lo quiero nombrar. Que creo que al llamarlo PIN parental lo que parece es que están intentando un poco, es marketing político al final llamarlo así, porque intentan suavizar una medida. Hablas del PIN parental y te olvidas un poco de lo que hay detrás. Al final tú no puedes... ciertas charlas que creo que son muy naturales y que además se llevan reivindicando mucho tiempo que las haya en las escuelas, porque se lleva mucho tiempo reivindicando que en las escuelas se hable de sexualidad, que se hable de diversidad y que se hable de cosas que hasta ahora no se ha podido hablar, y que se ve que no hablar de eso nos ha llevado a ciertas cuestiones, como que se naturalice la violencia machista, por ejemplo, y ciertas cosas que ahora se están poniendo encima de la mesa de una manera muy abierta. Entonces, bueno, creo que esta medida además va a ser recurrida por el nuevo gobierno, porque... Y además los de Murcia, cuando van a dar una charla por la tarde, todo el mundo ve y rápidamente entiende y dice, no, pero es que nosotros queremos hacerlo de esta manera o de esta otra. Es decir, no dejar el desarrollo de los ciudadanos, sino que ¿quién decide eso? No sé, los padres, que dicen, es que nosotros no pueden... Hemos visto, yo ya creo que montones de casos, ¿no?, en el que se dice, vamos a dar una charla por las tardes para esto y para esto, pero en el fondo no es eso lo que subyace, ni se está hablando de la educación, sino de qué educación, de qué cosa queremos hablar, de que se hable la relación entre los chicos, entre las chicas, es que no tiene sentido. No estamos hablando de cómo educar, sino de hacerlo en la forma en la que yo quiero, y quiero decidir en eso. Eso es lo que plantean en la región de Murcia. Bueno, en fin, veremos en qué acaba todo esto, ¿no? Si al final se pone en práctica, en marcha esa medida, o al final se echan atrás. En cualquier caso, hay debate sobre este asunto. Vamos a otro tema que tiene que ver con la labor de inspección de trabajo en nuestra comunidad, que ha permitido recuperar más de 28 millones de euros de cotizaciones impagadas a la Seguridad Social en Extremadura durante los 19 meses de vigencia del Plan Director por un trabajo digno que puso en marcha el Gobierno en julio de 2018. Dentro de la parte competencial del Estado, con este trabajo han aflorado 4.500 empleos que estaban en economía irregular, además de haber ampliado la jornada a 1.700 trabajadores. Asimismo, ha destacado este informe que se han recuperado más de 2,5 millones de salarios por impago o porque se abonaban por debajo de la cuantía debida, como es el salario mínimo. Según este informe, Extremadura se encuentra en la media nacional en materia infractora. Sí, a mí me parece una cosa buenísima. Es decir, ¿durante cuántas veces hemos oído hablar? Sí, claro, como los inspectores de trabajo no hacen no sé qué, lo hemos escuchado todos, ¿no? Y yo creo que el hecho de que haya gente que se haya puesto a trabajar, a limpiar, a hacer transparente, eso es, yo creo que es fundamental. El hecho de que no se pueda mentir, no se pueda engañar en el tema laboral, porque eso repercute
en los ingresos que recibe una comunidad y que tiene que conocerse. Me parece que haya inspectores de trabajo que lo hagan con cariño, con... no con cariño, con contundencia más bien, diría bueno, yo. Vale, pues sí, no, tiene que ser así, porque de otra manera no puede ser. Cariño a su trabajo. Vale. A su trabajo. Vale. Porque con cariño al infractor no creo. No. Con respeto, no, sí, pero no con sí cariño. que haya un cariño real de que los inspectores de trabajo sepan que lo que están haciendo es ni más ni menos responder a las necesidades que tiene todo un colectivo, una sociedad, que a veces en este país hemos pasado durante muchas ocasiones de largo. Irene. Imprescindible, o sea, me parece imprescindible, sobre todo porque no se ha centrado tanto en solo multar a ciertas cosas, sino en tener en cuenta los derechos de los trabajadores. Creo que es insuficiente, creo que es imprescindible e insuficiente, porque aún así vemos como en Extremadura, y todo el mundo conocemos, a gente que sigue cobrando por debajo del salario mínimo y a gente que ficha fuera de sus horas, y seguimos conociendo empresarios y empresarias que todavía están saltándose la ley en detenimiento del empleado, ¿no? y de las empleadas. Entonces, me parece imprescindible, me parece que también habría que además ampliarlo un poquito al campo y a ciertos sectores que siguen... pero al final son los sectores más precarizados si hablamos de Extremadura que tenemos, entonces creo que es meterse en camisa de 11 varas, pero creo que hay que tener en cuenta todos esos factores, aunque sea difícil. Y creo que, ya que nos ponemos así un poco reivindicativos, creo que hay que ampliarlo a las grandes fortunas, que son las que más evaden, y es evidente, y creo que tenemos un gobierno que se va a poner en marcha para hacerlo desde hace unos días, así que celebro esta medida, pero creo que es insuficiente y creo que se va a implementar. Y como creo que se va a implementar y que se va a mejorar, creo que podemos hablar de ella de una manera más contundente en el próximo informe. Bueno, veremos efectivamente sí, es cierto. cómo acaba. Es que nos hace falta que un gobierno empiece a funcionar, se empiecen a contar las cosas de verdad, y que, bueno, pues que los ricos, que son siempre los mismos, pues a ver si alguna vez le cortamos. Además, no me dio cortar, mucha... no quiero cortar nada. Ven que está muy de acuerdo, porque nos falta parte del ala conservadora de esta picota, que no han podido venir ni Ana Gavirón ni Daniel Serrano, pero claro, están de acuerdo. Ana también estaría de acuerdo en la mayoría de cosas que hemos dicho, porque casi todas forman parte un poco de, excepto el PIN parental, que a lo mejor ahí con Daniel hubiésemos tenido un poquito más de pelea. Pero bueno, casi que me alegro de que no esté hoy para volver de las vacaciones con más calma. Os estáis despachando a pero gusto. Se lo recordaremos diciendo pim pam parental, pim pam parental. Sería increíble. Pero sí que me dio un poco de pena no estar la semana pasada cuando leí los temas, porque hay ciertos temas como el IRPF que se venden de una manera que creo que hay un estudio súper completo que además es oficial, es del Ministerio, que dice que en Extremadura afectaría como a 900 personas, la subida de impuestos y ciertas cosas que cuando dejamos el discurso fuera de los datos parece que se venden de otra manera. Entonces creo que intentaré no perderme muchas picotas. No. Te instamos a que así sea, que no te pierdas muchas picotas. Vamos a hablar ahora de política pura y dura, porque, como saben ustedes, el nombramiento de la exministra de Justicia pues está también generando debate entre la oposición, el Consejo General del Poder Judicial y el propio Gobierno. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, debería rechazar el cargo de fiscal general de Estado si le queda dignidad, tras el voto en contra de 7 vocales del Consejo General del Poder Judicial. En concreto, el Pleno del máximo órgano de Justicia ha avalado un dictamen que valida que Delgado cumple los requisitos legales para ser fiscal general de Estado, con el apoyo de 12 vocales y 7 en contra. El texto aprobado valida este aspecto formal, pero elude un pronunciamiento expreso sobre la idoneidad de la persona elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ejercer este cargo. Según fuentes de la dirección del PP, Delgado seguramente reúne los requisitos para acceder al puesto. Eso nadie lo discute, dice
el PP, pero destacan que los vocales han omitido trasladar la idoneidad para el cargo de Dolores Delgado y solo se limitan a validar que cumple los requisitos formales. ¿Qué opinas? Que te veo con ganas de meter el diente. Claro. Es que es muy curioso, ¿no? Hoy ha salido hablando Zapatero, diciendo que él ya la había tenido en mente hace no sé cuántos años para puestos así, que no es porque haya sido diputada. Y me ha llamado mucho la atención que se ponga en jaque una mujer con la trayectoria que tiene por el simple hecho de haber sido diputada. Es verdad que al final que el PP hable de dignidad es como si esto lo ponemos en un programa informático, el programa peta, porque el PP hablar de dignidad y de justicia en el Poder Judicial con las que han hecho, no solo en los últimos años, sino en la historia más reciente, me parece un poco vergonzoso. Creo que el currículum de esta mujer es quien le avala, que todo lo demás al final no dejan de ser cuestiones morales, porque hay una cosa que sí existe en España y que sí hacen diputados del PP y también del PSOE, aquí no los voy a quitar del medio, que son las puertas giratorias, y eso a lo mejor sí que nos tendría que preocupar, y no que una persona que está más que capacitada para un puesto entre a él. Creo que las puertas giratorias a las empresas eléctricas y a otro tipo de empresas que sí están relacionadas con lo público debería preocuparnos, y que un nombramiento de esta mujer debería hacernos sentir orgullo, porque cada vez más personas con formación, cada vez más mujeres con formación, y cada vez se tienen más en cuenta que el Poder Judicial es algo importante dentro de nuestro país. Por tanto, bueno, creo que tenían que decirlo. El PP está en una posición ahora mismo en la que tiene que decir ciertas cosas, porque tiene que además salir un poco de ese bucle de acercarse a Vox en el que ha entrado, y tiene que volver un poco a su centro de discurso, y creo que no está haciendo más que eso. Creo que está haciendo lo que cualquier partido que estuviese en la situación que está el Partido Popular tenía que hacer, sin más. Creo que es casi lo evidente. A mí lo que me llama la atención es, vamos a ver, Ciudadanos, 12-7, 12 están en una posición y 7 en otra. Digo yo que estamos todos de acuerdo en que 12 pensarán que tiene los requisitos suficientes, y los otros 7 no hablan de requisitos, sino hablan de idoneidad. Pero bueno, no estamos hablando de 12 piensan una cosa y 7 piensan otra, pues que empiecen a pensar en que hay dentro de la judicatura gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Así es que 12 contra 7, absolutamente claro. Prefiero que haya una ministra con requisitos, con conocimientos, a que no lo haya, y que haya gente que sencillamente se limite a pensar que esto ya fue siempre así, que no, en absoluto, no fue así. Durante estos días hemos visto que se pone en cuestión el currículum de muchas de las compañeras, tanto de Unidas Podemos como del Partido Socialista, y hemos visto que se pone muy poco en duda el currículum de muchos compañeros. La verdad que me sorprende porque desde que empezó este gobierno casi todas las críticas han ido dirigidas a mujeres. No es casualidad, es que no estamos acostumbradas a que hayan accedido a ciertos puestos, y ahora parece que hay una parte de la población a la que también le molesta. He escuchado durante estos días que Irene Montero solo había trabajado de cajera, cuando una vez que entró en Podemos ella estaba haciendo, podía optar a un puesto en una universidad. Ella es psicóloga. O sea, hemos oído cuestiones sobre el currículum de nuestras compañeras que, aparte de ser muy clasistas, porque solo tienen en cuenta la titulitis a la hora de llevar ciertas cosas, cuando creo que, por ejemplo, Cañamero, que no tiene unos estudios muy amplios, podría haber sido un buen ministro de Agricultura porque conoce el campo. Creo que pone en valor que las quejas están yendo hacia un sector de la población muy femenino, y que van a demostrar, porque estoy segura de que van a demostrar que están a la altura de las circunstancias. Lo veremos con Delgado y lo veremos con otras ministras. Y que vamos a ir poco a poco a lo real. Reforma laboral, salario mínimo interprofesional, es decir, poco a poco. Aquí se ha creado un gobierno, una coalición, como queramos llamarlo, pero que lógicamente hay que hacer
cosas y la gente está dispuesto a hacer cosas, mientras hay otros partidos políticos que no están dispuestos a hacer absolutamente nada. A poner el pin parental. Bueno, a poner el palo en la rueda. Pero bueno, señores, nos tenemos que ir, tenemos que acabar. Por cierto, después de esta picota vamos a tener otra más pequeñita, porque vamos a hablar, no sé si lo conoce Abel, con Javier Marcos, que es profesor de filosofía y latín. Profesor en Cáceres. Bueno, ahora está en Guareña, en el Instituto de Guareña. Exacto, porque este pasado martes ofreció una ponencia titulada bajo el nombre seductor de Cómo ligar en Roma. Bueno, es una ponencia basada en el libro de Ovidio. Y está hecho basado en el libro de Ovidio, que se llama El arte de amar. Por cierto, que hemos hablado antes de entrar en antena, lo haremos, como digo, a continuación de esta picota, y nos decía, si el libro de Ovidio hubiera sido el primer contacto de la asignatura clásica con los alumnos, dice, quizás hoy estaríamos hablando de que las clásicas no estarían tan denostadas por nuestros gobernantes. De hecho, ayer me encontré con él, que iba al club de lectura en la biblioteca. Ahí, sí. Bueno, pues hablaremos con él. Desearles a nuestros picoteros un feliz fin de semana, a los que están y a los que no han podido venir, y a ustedes que están ahí detrás de la pantalla. Así que, Irene, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Abel, lo mismo, hasta la próxima semana. Igualmente. Que la disfrutéis, sobre todo este fin de semana. Mañana tenemos agua, tenemos lluvia, recuerden, pero el domingo parece ser que vamos a tener una jornada más soleada y se va a poder salir a la calle. Instarles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Ya también a través de la página web televisionextremeña.com, desde ayer ya está operativa, vamos colgando ahí todos los programas que vamos emitiendo, así como la actualidad más próxima, tanto de Mérida como del resto de Extremadura, de región. Así que le citamos ahí en esa web y emplazarles pues al siguiente programa que viene ahora a continuación. Hasta entonces, buenas noches.